El mundo nunca ha sido tan rico como hoy. La economía global ha producido más bienes y servicios en la última década que en los primeros 5.000 años de la historia humana moderna combinados. Las nuevas tecnologías nos han brindado abundancia material, mejor salud, mayor acceso al conocimiento, más comodidad y menos aburrimiento. Pero esta riqueza no se ha distribuido de manera uniforme. Históricamente, se asumía que los niños vivirían vidas similares a las de sus padres. El progreso era lento y la mayoría de la sociedad se dedicaba a alimentarse con poco sobrante para otras actividades. La tecnología moderna y la industria cambiaron eso, y a medida que más personas pudieron dedicarse a la innovación, el mundo acumuló su éxito para darnos lo que tenemos hoy. En los últimos 200 años, pese a contratiempos menores, las personas han confiado en que sus hijos tendrían vidas más prósperas, aunque no es un mundo perfecto. En contraste, las generaciones mayores han gozado de un nivel de comodidad en su vejez que habría sido difícil en un mundo sin mejoras constantes. Sin embargo, ahora parece que por primera vez en mucho tiempo, este pacto intergeneracional se ha roto. Las generaciones actuales están quedando atrás en los hitos de vida que las generaciones mayores alcanzaron a la misma edad. Comprar una casa, casarse, comenzar una familia, planificar la jubilación, probar un nuevo negocio. La generación Z ha quedado muy por detrás de sus padres. Que la generación Z esté luchando financieramente no es una revelación impactante, pero también es una lectura incompleta o que pasa por alto el verdadero punto. Para entenderlo, necesitamos hacer algo muy impopular en Internet: defender a los baby boomers, porque realísticamente son tanto víctimas de esta tendencia como cualquier otra persona. Entonces, ¿qué está causando que las generaciones jóvenes se queden atrás de sus padres, incluso si sus números parecen un poco mejores? ¿Hay problemas más importantes que estas tendencias ocultan? ¿Existe alguna solución a esto? Los límites generacionales que definen a alguien como millennial, Gen X, Gen Z, etc., son mayormente arbitrarios. Los millennials nacieron entre 1981 y 1996, pero las personas en ambos extremos de este rango tuvieron infancias, condiciones laborales y vivencias de eventos globales radicalmente diferentes. La única excepción son los baby boomers, cuya agrupación generacional es menos arbitraria y se basa más en el auge de natalidad tras la Segunda Guerra Mundial en la mayoría de países occidentales. Aparte de eso, la mayoría de las generaciones son solo líneas aleatorias en la arena cada 15 a 20 años. Para empeorar las cosas, las fechas límite que definen las generaciones varían hasta en media década según las fuentes. Asignar características y sacar conclusiones basadas en el momento de nacimiento de las personas se acerca mucho a la astrología. El Mercurio de la generación Z podría estar presente en Gatorade simultáneamente. Si esto solo fuera trazar algunas líneas por conveniencia, probablemente estaría bien si no estuviera haciendo tanto daño. Pero estos agrupamientos, al menos en economía y sociología, son una distracción entretenida de problemas mayores. Ahora, un gran descargo de responsabilidad. Hemos usado generaciones para definir de forma general a varios grupos muchas veces en este canal antes porque, bueno, es fácil y fácil de entender. Al analizar las disparidades económicas entre generaciones, es crucial considerar otras variables además del año de nacimiento. Si hubiéramos hecho este video hace una década, sería una historia similar sobre las dificultades de los millennials, pero ahora están a punto de ser la generación más rica de la historia. Esto es en parte porque han comenzado a ganar ingresos más altos y a acumular impresionantes fortunas personales. Pronto podrían no solo ser la generación más rica de la historia, sino también más rica a una edad más temprana que cualquier otra persona que les precedió. Otro factor que impulsa esto es que generalmente están en la edad adecuada para comenzar a heredar fortunas transmitidas por sus antepasados que fallecen. Entonces, es posible que los economistas y demógrafos hayan confundido la difícil situación de los millennials con el simple hecho de ser jóvenes y estar sin dinero, y por extensión, eso significaría que los pobres y maltratados de la generación Z, en realidad, solo están esperando su turno. Ambos pueden ser ciertos simultáneamente. Las generaciones jóvenes podrían ser más ricas, pero con vidas menos prósperas que sus padres. Hay muchas pequeñas y no tan pequeñas lujos que damos por sentado hoy que simplemente eran impensables hace 50 años. Para los baby boomers, cuando eran jóvenes, ir de vacaciones al extranjero era un símbolo de extrema riqueza. La mayoría de las personas, incluso en economías avanzadas, nunca abandonaron su país de origen, y hoy existe toda una industria que ha surgido para atender a estudiantes universitarios apenas solventes en su quinto recorrido por Europa. Lo mismo sucede con muchos bienes de consumo. Lavavajillas, lavadoras, microondas, televisores de 139.7 centímetros y teléfonos móviles son prácticamente estándar en la mayoría de los hogares.
Pero hace solo unas generaciones, estas eran una compra seria. Estos son muy importantes, recuérdalos para después. Las generaciones más jóvenes consumen marcas de lujo en mayor medida que sus padres en el pasado. Además, hay mejoras en el estilo de vida, como entretenimiento e información 24/7 desde nuestros bolsillos, tratamientos médicos avanzados y trabajo desde casa, posibles gracias a nuevas tecnologías que no existían en aquel entonces. No es justo reprochar a los jóvenes que disfruten cosas que aún no se habían inventado, pero sí es importante reconocer que fueron principalmente los boomers quienes desarrollaron esas tecnologías. Los avances tecnológicos han sido fundamentales para el crecimiento económico exponencial y el aumento en los estándares de vida que hemos disfrutado durante los últimos 200 años. El avance tecnológico es más rápido que nunca, pero los jóvenes se empobrecen cada vez más. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Bueno, los lujos pueden haberse vuelto más accesibles, pero los esenciales no. Si pudieran elegir, la mayoría de los participantes económicos lógicos probablemente optarían por viviendas, educación y alimentos asequibles en lugar de viajar con mochila por Sri Lanka, pero esa decisión se ha tomado por ellos. Muchos dudan que lograrán sus grandes metas financieras, entonces, ¿qué hay que perder? Actualmente, la mayoría de las economías mundiales, especialmente las avanzadas, han beneficiado a los propietarios de activos, pero no tanto a los trabajadores. Uno de los síntomas es un mercado de viviendas sobrevalorado en casi todos los centros principales alrededor del mundo. Esto ocurre cuando los baby boomers estaban en la cima de sus carreras, acumulando activos, mientras las generaciones más jóvenes apenas eran trabajadores. Un Gen Z con muchos activos se beneficiaría tanto como los baby boomers, solo que los boomers han tenido más tiempo para adquirirlos, mientras las cosas iban bien para los trabajadores. En cuanto a la tecnología que todos disfrutamos, es fácil darla por sentada, y esa es una realidad básica de la naturaleza humana, pero no está del todo claro cuánto ha mejorado nuestra calidad de vida. Estar siempre en línea y accesible globalmente impulsa la productividad económica. Aunque anecdótico, así es como estoy escribiendo este video mientras estoy de vacaciones actualmente. Sin embargo, lo bueno para la economía no siempre beneficia a los participantes económicos. Hoy en día, muchos trabajadores con teléfonos de la empresa probablemente nunca se han desconectado por completo del trabajo. Desde mi propia experiencia, eso está totalmente bien. Tengo mi propio negocio y lo disfruto, pero para muchos trabajadores es una gran reducción en su calidad de vida que no se refleja necesariamente en el Producto Interno Bruto o el valor neto. Luego hay otras cifras que simplemente se ignoran en gran medida. Los millennials pueden ser la generación más rica históricamente y a la vez enfrentar dificultades, ya que no son una entidad única. Más de 1.000 millones de personas nacieron entre 2 años aleatorios. La riqueza colectiva de esta generación está concentrada en pocas manos, elevando el promedio, pero dejando a la mayoría luchando por las sobras. En defensa de los boomers, ellos también han enfrentado este problema. Casi la mitad del valor neto colectivo de toda su generación es atribuido a unas 20 personas. Pero la desigualdad era incluso mayor cuando ellos comenzaban. Eventualmente, la generación Z también es probable que sea la generación más rica en la historia, pero a medida que la desigualdad ha crecido constantemente, estos problemas se volverán más pronunciados. Ahora, posiblemente sea más fácil culpar a ciertos grupos de edad y decir que es un problema generacional. La cosa entre los jóvenes y los viejos es muy humana, pero no es una buena economía. Este es un problema de desigualdad, no generacional. También hay muchos boomers que están sufriendo enormemente. Ahora, teniendo eso en cuenta, ha habido algunos desarrollos económicos significativos que han empeorado esta tendencia con el tiempo. Uno de los grandes problemas es la deuda. Hoy en día hay un gran grupo de personas con patrimonio neto negativo, donde sus deudas son mayores que todos sus activos combinados. Esto dificulta aún más la ya desafiante tarea de calcular la riqueza. Valorar activos no líquidos como inmuebles y vehículos en grandes grupos es una cosa. Pero, ¿cómo se debe contabilizar a alguien con una deuda de $500,000 por estudios de medicina y pocos activos? En papel, serían una de las personas más pobres en toda una población, pero ¿realmente es tan peor que alguien que verdaderamente no tiene nada? La deuda estudiantil y del consumidor, donde se adquiere una responsabilidad personal sin un activo correspondiente para compensarlo, se han vuelto más comunes en las últimas 3 décadas. En tiempos de menor desigualdad, conseguir un préstamo, incluso para una casa, era mucho más difícil. En el pasado, los bancos requerían que las personas desarrollaran una relación personal con el gerente y compartieran sus finanzas personales antes de otorgar incluso préstamos modestos. Esto se debía a que no tenían otra manera de saberlo. En esa época, ser gerente de banco era prestigioso porque decidían quién obtenía financiamiento y quién no. Pero prestar a alguien sin activos tangibles para el propósito de consumo era prácticamente inaudito.
Esto dificultó que las generaciones mayores cavaran sus propias tumbas financieras. Pero algunos avances tecnológicos, como la banca electrónica nacional y las bases de datos de informes de crédito, hicieron del préstamo al consumidor un pilar fundamental de la banca. Existe un creciente grupo de deuda fantasma de prestamistas, de comprar ahora y pagar después, que técnicamente no son deuda de Canadá, pero siguen siendo una responsabilidad financiera. Así, mientras una historia estadística se enriquecía, la otra se empobrecía técnicamente. Otro factor también empeoró esto de una forma menos evidente. Las tasas de natalidad en la mayoría de los países ricos han disminuido rápidamente en los últimos 50 años. Estadísticamente, los padres ricos están dejando sus fortunas a menos hijos en promedio. Un hijo único que hereda de ambos padres sería, en teoría, 2 veces más rico que cada uno de ellos por separado. La herencia es la forma más común en que los jóvenes extremadamente ricos hacen sus fortunas, concentrando aún más la riqueza generacional en la cima y dejando menos para el resto de la generación. Ahora bien, esto no es de ninguna manera inesperado. En economías de libre mercado con mercados de inversión sólidos, la riqueza tiende a concentrarse naturalmente en más riqueza. La deuda y las poblaciones autoconcentradas han acelerado una tendencia natural con el tiempo, lo que significa más desigualdad y más personas luchando en las nuevas generaciones. Entonces, ¿por qué solo estamos notando esto ahora? Bueno, la verdad es que, incluso con el asombroso crecimiento económico que el mundo ha experimentado durante los últimos 250 años, la anécdota de que las generaciones más jóvenes vivirán vidas mejores que sus padres de ninguna manera es una garantía. La desigualdad disminuyó drásticamente después de la Segunda Guerra Mundial debido a la destrucción de activos de capital en Europa y a los programas gubernamentales en Estados Unidos que mejoraron la calidad de vida de los veteranos. Previamente, la desigualdad alcanzó niveles históricos en la época dorada, y según la mayoría de los cálculos, la Gran Depresión solo agravó una situación ya difícil para los pobres. Desde la Segunda Guerra Mundial y los esfuerzos de reconstrucción posteriores, las economías modernas han comenzado a concentrar la riqueza nuevamente de manera natural, sin intervención. Esto también se manifiesta en formas que usualmente no se pueden medir con gráficos de desigualdad o coeficientes de Gini. A medida que aumenta la desigualdad, el poder e influencia se concentran en los ricos y sus instituciones. En la actualidad, las empresas han eliminado el poder sindical, abogado por una menor regulación y creado una mayor competencia por los empleos disponibles. Lo que esto eventualmente causa son los titulares con los que estamos demasiado familiarizados sobre despidos masivos, empleados sobrecargados de trabajo y mal pagados, y generaciones jóvenes aplastadas por su situación económica. Esta tendencia alcanzó su punto máximo cuando la generación Z ingresó al mundo laboral. Esta tendencia generacional se desarrolla a lo largo de varias generaciones, creando la historia titular sobre la lucha de la nueva generación, lo cual es excelente para el compromiso, ya que las personas hablan sobre las tasas de interés en su época, firmes apretones de mano y caminatas a la escuela cuesta arriba en ambos sentidos. Y todo esto nos lleva al punto más trascendental. Los últimos 70 años han sido muy buenos tanto para los propietarios de activos como para las personas más pobres. No las personas más pobres en economías avanzadas, sino las más pobres del mundo. La pobreza global ha disminuido significativamente gracias al desarrollo de la industria y las finanzas globales en economías anteriormente muy pobres. El ejemplo clásico es China, pero esto ha sucedido para miles de millones de personas que vivían vidas agrícolas similares a las de sus antepasados de hace 500 años. Ahora, esto es mucho más difícil de notar porque la mayoría de ustedes que están viendo son de economías avanzadas, donde se podría argumentar que ha sido la clase media la que ha pagado por la acumulación de riqueza en el extremo superior, así como por las oportunidades brindadas al extremo inferior, ya que, muchas de esas oportunidades eran trabajos subcontratados a personas dispuestas a trabajar por menos. A nivel global, eso generalmente ha sido bueno para la humanidad. Localmente ha causado mucho dolor. El argumento de si valió la pena probablemente va más allá del alcance de la economía pura.